Hola, muy buenos días. A nombre de CEMEX les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos una charla muy especial denominada El futuro de la construcción sostenible es ahora. Mi nombre es Alejandra Trejo, soy colaboradora de CEMEX México y será un gusto acompañarlos en esta sesión. Les recordamos que al participar y estar presentes en esta conferencia están aceptando la dinámica de la sesión y la información que nos compartan será tratada conforme al aviso de privacidad publicado en la página web www.cemexmexico.com/legal. La presentación tendrá una duración de 45 minutos. Al terminar, tendremos un espacio para preguntas y comentarios que podrán escribirnos en el apartado que se encuentra en la parte inferior de preguntas y respuestas o con el icono Q y A. En caso de alguna falla de señal de nuestros expositores, pedimos de su paciencia mientras se logra una reconexión. Asimismo, si alguno de ustedes se llega a desconectar, podrán entrar nuevamente con el mismo link utilizado. Ahora tengo el gusto de presentarles a nuestros expositores. Luis Franco. Inició su trayectoria en CEMEX en 1999. Se ha desarrollado en diversos puestos, principalmente en funciones de planeación, operaciones y comercial. Del 2005 al 2009 laboró en CEMEX UK en las áreas de planeación y concretos. Actualmente y desde el año 2016 funge como vicepresidente del segmento de atención a constructores para CEMEX México. Es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey con el título de Ingeniero Químico Administrador. Adicionalmente, cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Stanford. Arturo Rodríguez, director técnico del segmento de construcciones en las operaciones en México, con más de 30 años de experiencia en tecnología del concreto. En tecnología en concreto, 28 de ellos dentro de CEMEX, ha colaborado del 2005 al 2018 en asignaciones internacionales de CEMEX en las operaciones de Emiratos Árabes Unidos y Filipinas. Actualmente es responsable de la calidad del producto y nuevas tecnologías e ideas innovadoras en donde diseñar e implementar nuevas formas para atender mejor a los clientes, aplicando las técnicas de vanguardia, son una actividad que lleva día a día. Arturo Gaitán, ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestro en Ingeniería con especialidad en Calidad y Productividad por el Tecnológico de Monterrey. Fue presidente del capítulo del American Concrete Institute en la UNAM. Fue presidente del ACI México, sección Centro y Sur, del American Concrete Institute 2013 y 2014, fundador del capítulo Noroeste de México del ACI. Actualmente es presidente del Instituto Mexicano del Concreto Sostenible, es tesorero de la Asociación Mexicana de la Industria del Concreto Premezclado y actualmente es gerente de sostenibilidad e innovación en el Centro de Tecnología. Tiene 17 años de experiencia en CEMEX y es responsable de los esfuerzos de sostenibilidad e innovación en el área técnica del CTCC. Bienvenidos a los tres. Es un gusto tenerlos con nosotros. Ahora tengo el honor de ceder la palabra a nuestro vicepresidente, Luis Franco. Adelante, Luis. Muchas gracias, Ale. Pues nuevamente, muy buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto tenerlos con nosotros. Primero que todo, espero que todos ustedes, al igual que sus familias y sus seres queridos, se encuentren con bien y con mucha salud. Entrando en materia, en CEMEX estamos convencidos de que el reto de la sostenibilidad y el cambio climático es uno de los principales desafíos que enfrenta la humanidad hoy en día y estamos comprometidos a hacer nuestra parte para marcar diferencia. Hoy vamos a hablar de la estrategia de sostenibilidad de CEMEX para los próximos años y en particular del lanzamiento de nuestra familia de concretos Vertua, un paso importante para lograr una construcción neutral en carbono. El marco estratégico de la compañía, todavía en la lámina anterior, por favor, el marco estratégico de la compañía contempla 4 pilares. El primer pilar es nuestra gente, valorar a nuestra gente como nuestra principal ventaja competitiva. A final de cuentas, pues es a través de nuestra gente que logramos ejecutar todos nuestros planes y todas nuestras iniciativas. El segundo es el enfoque en el cliente. Estamos para ayudar a nuestros clientes a lograr el éxito. Un tercer pilar es buscar estar presentes en mercados que ofrecen rentabilidad a largo plazo. Y el cuarto pilar, que es el tema del día de hoy, es que la sostenibilidad sea parte integral de nuestro negocio.
Como líderes de la industria estamos comprometidos con los objetivos del Acuerdo de París y de la Iniciativa para la Sostenibilidad de Cemento y tenemos muy claro que somos responsables de crear un impacto y un cambio positivo en todas las comunidades donde operamos. Ahora sí, si vamos al siguiente slide. Como parte de este compromiso, pues nuestro director ejecutivo a principios de año compartió un par de objetivos muy relevantes. El primero es nuestra meta de reducción de emisiones de CO2 por tonelada de cemento producido. Anteriormente teníamos un compromiso ya, la meta para el 2030 era una reducción, 2030 era una reducción de 30%. Lo que se hizo este año, comunicado por nuestro director ejecutivo Fernando González, fue incrementar este objetivo de reducción a un 35% para todas las emisiones en la producción del cemento. El segundo objetivo, es una ambición importante, es entregar concretos con 0 emisiones netas de CO2 para el 2050. Y aquí ya no estamos hablando de una reducción de un 30 o un 50 o un 70%. Lo que queremos es concreto con 0 emisiones netas. Un cambio importante que estamos haciendo en nuestra estrategia contra los esfuerzos previos es dar un mayor enfoque al concreto. De hecho, los esfuerzos de sostenibilidad no son nuevos, pero habíamos estado muy enfocados en la parte del cemento, en incrementar el porcentaje de combustibles alternos, reducir el factor de clinker. Y utilizando una analogía, lo que estamos diciendo es que queremos dejar de enfocarnos únicamente en la harina, que en este caso sería el cemento, para hablar del pastel, del producto final en el que se utiliza esa harina, en este caso evidentemente sería el concreto. Es por eso que pues, a partir de hoy van a estar notando un mayor énfasis ya no solo en el cemento, que sigue siendo un componente muy importante en nuestra estrategia, sino también del concreto. Hablando de nuestro modelo de sostenibilidad, este se compone de 4 pilares. En la parte central está nuestro modelo de governance o de gobernanza, donde contemplamos pues, nuestra máxima prioridad, la salud y la seguridad, asegurar que todos nuestros empleados vuelven con bien a casa después de un día de trabajo, componente de ética y de cumplimiento de las regulaciones y las leyes de todos los mercados donde operamos, y el tercero, pues como comenté, ser una organización con un fuerte enfoque en el cliente. El segundo es la parte social, donde tenemos el compromiso con todas las comunidades donde operamos, buscando que sean comunidades sostenibles y resilientes. Tercer pilar es el económico, donde buscamos tener productos sostenibles y operar, como mencioné anteriormente, en mercados que ofrecen una rentabilidad de largo plazo. Y el cuarto pilar es el pilar ambiental, que es nuestro tema de hoy, la reducción de emisiones de CO2, todos los temas relacionados con economía circular, el cuidado de la biodiversidad y el cuidado también del agua. Lo que queremos lograr con este modelo es tener una mentalidad en sostenibilidad. La sostenibilidad no puede ser algo que se trabaje un día a la semana o un par de horas en las tardes. La sostenibilidad tiene que ser algo que está embebida en todas nuestras acciones y en todas nuestras operaciones. Con eso le paso la palabra a Arturo Rodríguez para continuar con la presentación. Muchas gracias, Luis, muy amable. Y igualmente, buenos días a todos que nos acompañan. Muchas gracias por haberse conectado a este podcast. Y espero igualmente que se encuentren todos ustedes bien, igual que sus familias. Déjenme les comparto qué es lo que vamos a ver en este momento. Es decir, vamos a ver una primera parte en la cual estaré yo compartiéndoles a ustedes el por qué el tema del CO2 es de alta relevancia y por qué estamos haciendo énfasis en este gas, en este compuesto. Y posteriormente vamos a ver cómo los concretos Vertua vienen a ser una solución a este tema que estamos hablando, de tema de alta importancia y alto impacto ambiental. La siguiente, por favor. Quizá lo primero que es importante comprender es, normalmente cuando se habla del CO2, podría haber una tendencia a imaginar que el CO2 es un compuesto malo, cuando en realidad el CO2 no es dañino. El CO2 es un compuesto que se encuentra abundantemente en la naturaleza, que no es tóxico, que no es inflamable y que además se utiliza muchísimo en la industria alimentaria. Por ejemplo, los refrescos y otros temas, es decir, utilizan el CO2 de manera abundante. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿y entonces por qué es que hacemos tanto énfasis en la reducción de emisiones de CO2 si entendemos que el CO2 propiamente en sí no es tóxico?
Bueno, la relevancia es la siguiente. Las emisiones de CO2, es decir, este CO2 que se va a la troposfera, se libera y se combina con otros gases que se les conoce como gases de efecto invernadero. Es decir, ahí se encuentra, por supuesto, el dióxido de carbono, pero tenemos también lo que es el vapor de agua, el ozono troposférico y el metano. Ahora, estos son los gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué pasa? Se liberan en la troposfera, se quedan concentrados ahí y esto genera como si fuera un vidrio en un invernadero, es decir, lo que provocan es que se esté calentando la superficie de la Tierra y el verdadero tema sobre el cual tenemos que estar hablando es el calentamiento global, es decir, por eso es que se habla de calentamiento global como el tema en el que tiene un impacto, pero no necesariamente porque el CO2 sea un compuesto en sí dañino, es decir, es básicamente porque contribuye a este calentamiento global. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tenemos que ver es durante las últimas décadas, en los últimos siglos y después de la revolución industrial, lo que está pasando es que la concentración de CO2 en la atmósfera está siendo muy alto. Es decir, ya ahorita estamos alcanzando por encima de las 400 partes por millón. Ahora, ¿cuál es lo que los científicos han estado comentando que es el límite en el que las cosas se podrían poner muy mal? Es decir, ahorita estamos arriba de los 400 partes por millón, cuando habíamos estado normalmente alrededor de las 280 partes por millón, y lo que nos dicen es de continuar con la tendencia que tenemos actualmente, para el año 2050 podríamos haber alcanzado la concentración de 450 partes por millón, y es ahí donde, de acuerdo a los análisis y las predicciones que ellos tienen, las cosas se pondrían verdaderamente complicadas para nosotros en la Tierra, es donde los niveles de mar subirían de manera muy, muy relevante. Y entonces lo que se busca es en este momento tomar acciones ahora para evitar que la concentración siga subiendo y que podamos llegar a ese nivel que ya sería definitivamente muy, muy malo. Ahora, nosotros como industria en el cemento, el concreto, la verdad es que tampoco somos la industria en la que más genera este tema de emisiones de CO2. Es decir, por ejemplo, está la generación de energía, la deforestación, la transportación terrestre y otros que tienen emisiones de CO2 por encima de lo que tienen, sin embargo, de lo que tiene la industria del cemento y del concreto. Ahora, sin embargo, como mencionaba Luis, aquí lo que estamos buscando es ser conscientes y hacer una propuesta que en conjunto con ustedes, en conjunto con el mercado, podamos llevar para hacer una construcción más sostenible y un futuro más sostenible desde esta perspectiva. La siguiente, por favor. Ahora, no solamente estamos trabajando en reducir las emisiones de CO2 en las emisiones directas, sino también en el tema que son temas indirectos. Es decir, lo que buscamos es, desde luego, ya lo mencionaba Luis, reducir el CO2 en el clínker, reducir el CO2 en el cemento, en concreto y agregados, y por supuesto en la captura y almacenamiento de CO2. Es decir, estamos trabajando en eso, en lo que son las emisiones directas. Sin embargo, también estamos trabajando en aquellas que son emisiones indirectas, en donde tenemos, por ejemplo, reducir el CO2 en la electricidad que consumimos, en la intensidad en el uso de la misma, reducción de CO2 también en el transporte y la logística de nuestros materiales. Y desde luego la propuesta es que con todo esto reflejado a través del concreto, pues se logre reducir con nuestros productos el CO2 que se emite por los edificios y obras de infraestructura y, por supuesto, lo que es la reforestación y otros temas donde vamos a hablar ahora de compensación. Es decir, esa es la visión que como CEMEX tenemos, ese es el por qué es importante que reduzcamos la emisión de CO2 a la atmósfera para evitar el calentamiento global, y ese es el tema del cual estaremos hablando. Ahora, la idea es vamos a pasar a ver cuál es la solución que nosotros ponemos en el mercado, que estamos definiendo como Vertua, y para esto le paso a mi compañero Arturo Gaitán la palabra. Adelante, Arturo, gracias. Muchas gracias, arquitecto. Muy buenas tardes a todos. Desde hace varios años, CEMEX ha estado desarrollando y evolucionando sus concretos sostenibles con el fin de poder entregar mejores soluciones que requieren el planeta y que la construcción también está requiriendo para volverse más sostenible. Este desarrollo y esta evolución atiende básicamente a visualizar nuestros productos desde un punto de vista holístico, integral, con un enfoque de ciclo de vida.
que nos pueda permitir analizar y trazar también el camino correcto y sobre todo preciso para poder fijar nuestras metas y para saber exactamente qué es lo que debemos hacer. Y por esto es que se han planteado una serie de estrategias que combinan tanto instrumentos tradicionales como nuevas innovaciones. Y aquí es donde hemos fijado ya actividades y estrategias y acciones muy puntuales que nos llevan a trazar ese camino y que nos llevan sobre todo a saber que es posible llegar a ese cero emisiones, a ese carbono neutral. Es decir, con todos los análisis que hemos hecho basados en la información a través de toda la experiencia que hemos tomado a lo largo de estos años, sabemos exactamente qué mecanismos accionar que nos lleven a esta reducción. Y como lo mencionaba, hay instrumentos tradicionales, como lo que mencionábamos también al principio, en cuanto a enfocarnos a sustituir combustibles fósiles por combustibles alternos en la fabricación de cemento, y también estrategias que nos están llevando a capturar el carbono, almacenarlo y visualizando un uso de ese CO2 en otras aplicaciones, que nos va a llevar a tener un gran porcentaje de reducción. Pero también hay otra serie de acciones que nos están llevando a innovar y que podemos deducir y eliminar el resto de las emisiones de CO2 de 1 metro cúbico de concreto producido, concreto premezclado. Esto nos lleva a visualizar cuáles son los retos y lo que les decía sobre qué mecanismos accionar específicamente. Y hay una serie de estrategias que estamos llevando en CEMEX que combinadas nos van a llevar justamente a ese carbono neutral. Temas desde evaluar y tener nuevos tipos de clínker, eficiencia energética, el uso de combustibles alternos, el uso de energías renovables, energías limpias, buscar sustitutos de clínker, sumideros naturales de carbono, el uso de ese CO2 que pudiéramos estar generando, pero sobre todo la innovación de productos que podemos nosotros poner en sus manos para poder apoyar el camino hacia la construcción sostenible. Y aquí, esto es lo que nos lleva también a visualizar cuáles son los retos que tienen las ciudades del futuro. Las ciudades del futuro necesitan herramientas para las cuales puedan cumplir estas metas. Y aquí es donde entran los productos sostenibles, los concretos sostenibles. Concretos que puedan empezar a visualizar, incorporar materiales reciclados o que puedan ayudar al confort térmico o que nos puedan ayudar a acelerar los procesos constructivos, que sean más durables, que se puedan integrar a la arquitectura de los proyectos y de las ciudades, que nos ayuden a gestionar el agua de lluvia, que nos ayuden a hacer los procesos constructivos mucho más eficientes, más óptimos, con la ayuda de eficientar equipos en obra, que tengan mayor ductilidad, que tengan mayor fuerza. Y es por esto que el día de hoy les queremos presentar nuestra más reciente familia de concretos de última generación. Y esta es Vertua, para lo cual me voy a permitir mostrarles un video que nos muestra qué es Vertua. Muy bien. Y con esto, ahora vamos a ver de qué es Vertua en México. Vertua es una familia de concretos para generar una reducción de emisiones de carbono o CO2 al ambiente. Son diseños
enfocados en las necesidades particulares de cada uno de los proyectos. CEMEX es la primera empresa en lanzar en México una familia de concretos que reducen las emisiones de CO2. Este producto ya está disponible en algunas de nuestras localidades de la República Mexicana y eso lo vamos a ver al final. Pero bueno, Vertua a nivel global tiene 3 niveles. Un nivel clásico, un nivel plus y un nivel ultra. Estos niveles van dependiendo del porcentaje de reducción de emisiones de CO2. El Vertua clásico tiene una reducción del 30 al 50% de emisiones de CO2. El Vertua nivel plus tiene una reducción del 50 al 70% de emisiones de CO2 y ya en combinación con una compensación u offset voluntario. El tercer nivel es una reducción de más del 70% en emisiones de CO2 con un esquema de compensación obligatoria. Hoy día, en nuestra operación en México, tenemos disponible ya el primer nivel de estos concretos, es decir, con una reducción del 30 al 50% de emisiones de CO2. Los 2 siguientes niveles estarán disponibles a partir del siguiente año 2021. Vertua es un concreto premezclado que se puede suministrar, fabricado en nuestras plantas de concreto y suministrado a sus proyectos o a sus obras. No es un cemento, no es un aditivo, es un concreto. ¿Y cuáles son los principales beneficios de Vertua? Inicialmente es que tenemos una reducción en las emisiones de CO2 en 1 metro cúbico de concreto o en el concreto total a suministrar. Pero sobre todo manteniendo las propiedades en estado fresco y endurecido. Y esto incluye también sus comportamientos mecánicos y sus desempeños para el cual fue diseñado. Y sobre todo, que esta reducción de emisiones de CO2 va a quedar establecida en un certificado que CEMEX entregará a sus clientes que soliciten este concreto. El concreto Vertua es compatible con otras tecnologías de CEMEX. Es decir, es compatible con los concretos Duramax, Aparentia, Resilia, Evolution, Eco, etcétera, etcétera. También se pueden fabricar en cualquier resistencia. Su uso no requiere ningún proceso especial para su manejo, colocación y acabado. Es decir, seguimos utilizando nuestros procesos constructivos y nuestro equipo y herramienta habitual que hoy lo hacemos. No tiene ningún riesgo de salud o de seguridad diferentes a los del concreto convencional y se suma también a poder bajar las emisiones de CO2 del proyecto en general. Y esto nos puede llevar a aportar algunos créditos en certificaciones sostenibles como lo es LEED, Envision o BREEAM. Se puede utilizar en cualquier elemento de nuestros proyectos, sean losas, sean columnas, muros, cimentaciones, pavimentos. Aplica cualquier segmento de la industria de la construcción. Son nuestra última generación de concretos amigables con el medio ambiente y que cuidan el planeta. Y sabemos que también el uso de estos concretos va a tener o va a dar mayor plusvalía a las obras. Y obviamente es una declaración del compromiso, no solo del fabricante, sino del que use el concreto Vertua, de su compromiso ambiental y social por parte de su proyecto. En cuanto a los beneficios ambientales, ¿cómo se traduce esta reducción de emisiones de CO2 de Vertua? Bueno, 1 metro cúbico de Vertua va a reducir el CO2 equivalente a lo que 5 árboles pueden absorber durante un año. Y un poquito haciendo la semejanza a cualquier aspecto de nuestra vida diaria, 21 metros cúbicos de Vertua van a reducir el CO2 equivalente a lo que un auto emite durante un año. Y así, 50 metros cúbicos de Vertua van a reducir las emisiones equivalentes a un campo de fútbol lleno de árboles que puede absorber durante un año. Ahora, les comenté que también se va a emitir un certificado. Nosotros hacemos el cálculo de las emisiones de CO2 mediante una herramienta institucional que tiene CEMEX, que está acorde a la normativa internacional y a los protocolos internacionales y que sobre todo está certificada por una entidad externa.
Esta entidad externa es DNB y ellos han dado y han revisado cómo la metodología de cálculo se hace y que esté acorde con las normas que les mencioné. Es decir, está verificada para demostrar que los cálculos de emisiones de CO2 son correctos y son verdaderos. El alcance del cálculo de las emisiones de CO2 se va a hacer de la cuna a la puerta. Es decir, va a contemplar desde la extracción de materia prima, su transporte a nuestras plantas de concreto, la fabricación en la planta de concreto y la entrega en sus proyectos. Este es el alcance de las emisiones de CO2 que va a tener registradas el concreto Vertua. El certificado que CEMEX entregará para estos suministros de Vertua va a establecer las emisiones o los kilogramos de CO2 que se reducen por metro cúbico por el tipo de concreto Vertua que ustedes vayan a recibir, y también las toneladas o kilogramos de CO2 totales por el total del suministro, ¿no? Esto es lo que va a quedar establecido en el certificado. Y bueno, cuando les presenté los niveles de Vertua, escucharon que hablé de algo de compensación. La compensación es un instrumento adicional que simplemente va a compensar las emisiones residuales que pueden tener. Pero lo importante aquí es que las reducciones del 30 a más del 70% de las emisiones de CO2 se dan de acuerdo a la tecnología y a los diseños que estamos proponiendo para los concretos Vertua. Estas compensaciones únicamente atenderán una emisión residual muy pequeña que tendrán los concretos y que son de opción voluntaria u obligatoria en el nivel 3 de Vertua, y son simplemente compensaciones que provienen de proyectos típicamente de reforestación o de plantas de energía limpias. Algunos ejemplos de que Vertua ya está siendo usado en otros países: en nuestras operaciones de Francia y de Reino Unido o UK, ya se están suministrando y se están construyendo varios proyectos, desde escuelas, instalaciones municipales, comedores municipales, colegios. En algunos otros casos, por ejemplo, en Reino Unido ya se están utilizando en oficinas corporativas, para todo tipo de elementos: cimentaciones, traves, muros, losas de cimentación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy día, Vertua ya está disponible en 11 plazas de nuestro país, que son Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Cancún, Querétaro, Puebla, Mérida, Mazatlán, Tijuana, Toluca y León. En estas ciudades ustedes ya pueden ordenar y ya podemos suministrarles el concreto Vertua. En nuestra página de internet podrán encontrar mayores detalles. Si ustedes en este momento con la cámara de sus celulares escanean el código QR que aparece en la pantalla, los va a llevar a nuestro sitio, en nuestra página corporativa de CEMEX México, en donde van a tener mayor detalle del concreto Vertua. También está nuestra aplicación móvil, nuestra app de soluciones en concreto, en donde van a poder también encontrar los documentos y la ficha técnica de este concreto Vertua. Y bueno, con esto les agradecemos su atención y esperamos que esta información que el día de hoy les hemos brindado les sea de interés, y con esto abrimos el foro para cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Muchas gracias a los tres. Sin duda, la información que hoy nos han presentado muestra la importancia de la sostenibilidad para podernos proyectar hacia un futuro. Tenemos varias preguntas de nuestros asistentes. Voy a dar lectura a la primera. Cristian Ramírez. Según investigaciones, el concreto es el elemento más utilizado después del agua. Por lo tanto, ¿cómo se podría reducir el CO2 a nivel global, sabiendo que el consumo del cemento cada año se va incrementando? Gracias, Cristian, por la pregunta. Gracias, Ale. Si quieres, empiezo comentando yo, Arturo. Si quieren ustedes complementar, adelante. Yo creo que es una pregunta muy relevante, Cristian, porque efectivamente, pues como seguramente habrán leído en diferentes fuentes, después del agua, el elemento más utilizado es el concreto. Por eso es que pues, el video decía y ahí va a estar.
Entonces sí tenemos ese reto de si el concreto está en todos lados, es el elemento más utilizado y sabemos que pues, el consumo de cemento en el largo plazo va hacia arriba, ¿cómo podemos hacer para minimizar las emisiones de CO2? Y eso lo digo con un primer punto que es el cambio que mencionamos de la estrategia, ¿no? Precisamente porque el concreto es el elemento más utilizado, es que ampliamos la estrategia de sostenibilidad para enfocarnos no únicamente en el cemento, como habíamos hecho históricamente, sino hablar del pastel, como decía al inicio, hablar del concreto, que es el enfoque que estamos tomando ahora. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos, porque este reto que presentas, esta dicotomía de decir, oye, me estás diciendo que vas a reducir emisiones y sabemos que el consumo va hacia arriba, pues por ende debiera ir para arriba las emisiones. Pero eso asumiría que la producción y la tecnología es la misma que se ha venido utilizando. Y ahí es donde están las palancas, ¿no? Primero, en la parte del cemento, pues una de las palancas importantes son los combustibles alternos, el incrementar el porcentaje de combustibles alternos que nos permite reducir las emisiones. En tema de combustibles, pues la realidad es que hay tecnologías muy interesantes que se están analizando, todavía en etapa experimental, pero por ejemplo se está experimentando utilizar energía solar para lograr las temperaturas, que suena un reto, pero está en etapa experimental, utilizar energía solar para los hornos de las plantas de cemento, con lo cual pues habría una reducción importante en las emisiones. Un segundo punto pues es bajar el factor de clinker también. En la producción de clinker es donde se genera la mayor cantidad de las emisiones, y al utilizar otras adiciones que permitan bajar el factor de clinker, pues evidentemente bajas el número de emisiones. Ahora, por un lado, pues está el foco en buscar bajar las emisiones de CO2, pero hay otras tecnologías también que se están explorando y que están avanzando rápidamente, que ya no tienen que ver únicamente con menos emisiones, sino que tienen que ver con la captura de las emisiones. Si somos capaces de capturar las emisiones y reutilizar el CO2, pues evidentemente esa es una palanca muy importante para bajar las emisiones. Por otro lado, pues ya enfocándonos en el pastel, otra vez la harina, muy importante el elemento es el cemento, pero el pastel es el concreto. Hay otras palancas que tenemos también, que también tienen que ver con tecnología, como son los aditivos que utilizamos en el concreto, utilizar aditivos de última generación y seguir optimizando los aditivos de manera que nos permitan minimizar el número o el monto de las emisiones de CO2. Muchas gracias, Luis. Javier Barragán nos pregunta, ¿a qué se refieren con compensación obligatoria en el caso de Vertua Ultracero? ¿Quieres comentar, Arturo? Sí. Esa compensación obligatoria se refiere a que, si recuerdan cuando mencionamos lo de la compensación, es que para llevar al concreto a un cero emisiones o un carbono neutral, necesitamos hacer una compensación pequeña de las emisiones residuales. Es decir, cualquier proceso industrial que requiera una actividad va a tener una emisión. O sea, si yo, por ejemplo, para hacer o fabricar el concreto, necesito prender un equipo mecánico, este equipo pues, va a requerir energía eléctrica, y esa energía eléctrica, para haber sido producida, emitió emisiones de CO2, ¿no? Entonces, ese CO2 o esa emisión de CO2 que pudieran ser de emisiones indirectas o inclusive directas, pues siempre va a estar asociada a cualquier producto o a cualquier servicio. Entonces, esa emisión residual o pequeña que queda al final por este tipo de actividad es la que se toma con la compensación. Por eso es que en el tercer nivel es el carbono neutral, se establece que la compensación es obligatoria para neutralizar esas emisiones que pudiera quedar en el proceso productivo. Muchas gracias. Es correcto, gracias. ahí comentar, Javier, al ser el máximo nivel, como comentamos, tenemos los 3 niveles en la familia. El ultra cero, pues es un concreto con net zero, o sea, con 0 emisiones. Sin embargo, dado que la reducción por la tecnología al día de hoy no nos permite llegar al net zero, esa parte remanente se hace con la compensación que presentó Arturo, ¿no? Evidentemente, pues como mencionamos,
este lanzamiento de Vertua es un primer paso. El esquema de compensación, pues es una forma de, pues valga la redundancia, compensar por ese remanente, pero la ambición es llegar a un concreto que sea net zero sin necesidad de esquemas de compensación. Y ahí es donde, Luis, me parece, sumando a lo que comentas y lo que comenta Arturo, es que entonces ya el volumen y si hay un crecimiento, la capacidad, pues en realidad ya no afecta. Es decir, ya llegaste al punto en el que no estás emitiendo, por lo tanto los volúmenes, pues en realidad ya no tendrían un impacto, me parece. Gracias a los tres. Arturo Díaz nos pregunta, ¿con base en qué metodología de cálculo nacional e internacional se está estimando la reducción de CO2 en los concretos Vertua? Sí, aquí me voy a permitir regresar a este slide, que es donde están nombradas esas metodologías, ¿no? que vienen de las normas internacionales. Básicamente es de la ISO 14040, la ISO 14067, la PAS 2050 y el protocolo de gases de efecto invernadero del World Business Council for Sustainable Development, ¿no? que fue de los primeros protocolos que se realizaron en la industria en general, ¿no? Estos son las normatividades que toman como base el cálculo de emisiones de CO2. Gracias. Gracias, Arturo. Me voy a permitir englobar y generalizar un par de preguntas. Nos están consultando en qué resistencias se tiene disponibilidad o está este concreto y si puede ser de uso estructural. Sí, tenemos cualquier resistencia que se requiera en el proyecto puede ser un concreto Vertua. Y también podemos tener cualquier concreto Vertua estructural o convencional. Es decir, cuando yo les mencionaba también que es compatible con otras tecnologías de CEMEX, pues también esto significa que es compatible con concretos convencionales, con concretos estructurales y con nuestras gamas de concretos que tenemos en CEMEX, ¿no? Lo cual, pues, está el Fortis, están los Duramax, etcétera, etcétera. Entonces, sí es compatible con esas dos solicitudes. De hecho, ahí, ahondando ahí en lo que comenta Arturo, en otros foros nos han hecho esta misma pregunta y nos han preguntado también por el desempeño del concreto, ¿no? Oye, ¿qué afectación tiene? Si pido un concreto, utilizaba un concreto, un 250, un 350, que no es Vertua y quiero migrar a un Vertua, pues ¿cómo va a ser el desempeño, ¿no? En la parte estructural, en la parte de contracción, ¿qué afectaciones tiene? La realidad es que esa es una buena pregunta y la realidad es que el concreto Vertua ofrece todas las garantías y todas las características del desempeño de un concreto convencional. O sea, todo lo que se te garantizaba de un concreto en cuanto a la resistencia, el desempeño estructural, lo sigue teniendo el concreto Vertua, con la única diferencia de que ahora te da una garantía también adicional en cuanto a la reducción en la huella de CO2 en este concreto. No requiere, también nos han comentado, y requiere alguna capacitación especial, requiere algún tratamiento especial, algún cuidado que pues deba de tener a hacer para la Vertua. No, la realidad es que en todos los aspectos es similar al concreto convencional, con la diferencia de que pues, tiene esta garantía, se garantiza una reducción en la huella del CO2. Es una pregunta que nos han hecho, está relacionada con esta, que nos han hecho en algunos otros, pues no, importante comentarlo. Muchas gracias, Luis. Elis Goetz nos pregunta, buenas tardes, gracias por esta plática. Cuando hablan de un porcentaje de reducción, ¿cuál es la referencia referente a 50 o 70% con compensación? Es decir, ¿qué parte de esta reducción se debe a la compensación? Arturo, ¿me ayudas? Sí. La referencia pues, es un concreto, digamos, convencional, un concreto de referencia que se ha establecido y que, digamos, es siempre nuestro punto de partida, ¿no? Y el porcentaje de reducción se debe básicamente a la tecnología y al diseño que estamos utilizando en el concreto.
la en este 30-50%. Ajá. Esa compensación es adicional a estos porcentajes que mencionamos, pero esos porcentajes están enfocados específicamente en la estrategia y la tecnología que se está utilizando para fabricar el concreto. Sí, yo ahí, nada más sumándome, bueno, ya Arturo creo que lo expuso muy claramente, nada más. Cuando hablamos de este 30, 40, 50 y hasta el 70%, son reducciones en la mezcla de concreto de emisiones de carbono directamente. Hasta ese nivel no hay absolutamente ninguna compensación. La compensación, y es donde Arturo nos estaba mencionando, es menor, queda en ese 30% en el nivel de tecnología que tenemos ahora. Creemos que en el futuro, ya Luis lo mencionaba, ese 30% que ahora estamos haciendo con compensación, pues lo vamos a volver a meter en el concreto, como ya tenemos la mayor parte, que son el 70%, ya nada más meter esa parte que nos falta. Pero ese porcentaje que está declarado son reales en el concreto, emisiones que no están sucediendo, hasta un 70%, que pues es el mayor porcentaje. De hecho, ahí Arturo, ligándolo con la otra pregunta que nos hacían de por qué en el ultracero es mandatoria la compensación, pues es justamente porque al día de hoy la máxima reducción lograda es un 70%, con lo cual pues quedaría un remanente de 30% de emisiones y dado que el ultracero es net zero, pues se tiene que compensar ese remanente de 30%. El 70% viene, como dijo Arturo, de la mezcla del concreto. Gracias a ambos. Ivonne Cereceres nos pregunta, ¿este concreto está disponible en todo México o solo se encuentra en zonas específicas? Hoy día hemos arrancado con la disponibilidad del concreto Vertua en estas 11 ciudades que se muestran en el slide, pero en realidad se encuentra disponible en cualquier ciudad que ustedes lo requieran. Es simplemente un mecanismo de validación de la reducción del CO2 y de implementación de la tecnología que es bastante reactivo. Si ustedes hoy día necesitan el Vertua en una de las ciudades que no está aquí mencionada, la propuesta es como cualquier otro de nuestros concretos especiales, es muy rápida. Tenemos un tiempo establecido para darles respuesta, pero sí se puede disponer en cualquier otra ciudad que no esté mencionada aquí. Aquí nada más también, si me lo permites, Arturo, Ale, ¿cómo se definieron estas ciudades? Estas ciudades, además de la relevancia que tienen en cuanto a volumen de población, además tienen la cualidad de que en varias de estas ciudades, si no en todas, hemos tenido clientes que nos han estado solicitando concretos secos y concreto que tienen ya una conexión con sostenibilidad y tienen ya algunos de nuestros clientes quieren ligar su marca también en temas sostenibles y están haciendo ya esfuerzos en los que nosotros hemos colaborado con ellos en diferentes proyectos y entonces pues vimos que ahí probablemente asumimos que ahí había un apetito inmediato porque se pudiera tener disponibles estos concretos. Pero de ninguna manera esta ciudad, es decir, aquí lo interesante es lo podemos producir en cualquier parte del país, hay solamente quizá un tiempo para hacer los cálculos. Aquí el tema también es que los cálculos son, como Arturo, para esta certificación son muy intensivos, que hay que tener toda la información, pero eso ya lo tenemos listo y lo procesamos inmediatamente. Por lo tanto, la respuesta es, en cualquier proyecto, en cualquier parte del país en donde se requiera, podemos suministrar Vertua de manera inmediata. Estos ya están hoy listos y disponibles y en donde se nos solicite que no esté aquí, es un tiempo máximo de unos días para poderlo tener listo y habilitado para poderlo suministrar. Gracias. Y justamente, Arturo, como bien lo comentas y como lo comentó Luis, la sostenibilidad no ha sido o no es un repunte de ahora, sino en CEMEX hemos estado preocupados. Y esta pregunta de Gerardo Trejo, donde nos consulta si también manejamos reciclado de concreto o si lo tenemos contemplado ahora. Arturo, sí, comento. Muy buena pregunta. La realidad es que nosotros también tenemos Vertua es la nueva familia de productos que está enfocada
en una reducción de las emisiones de CO2. Tenemos otro par de productos que pues estamos considerando si englobamos en la misma familia. Una línea es la línea de concretos eco, que es justamente la línea de productos que incorpora residuos de material, ¿no? Digamos, llanta o plástico o inclusive concreto reciclado, ¿no? Esa es una familia que tenemos al día de hoy y que también, como parte de estos esfuerzos de sostenibilidad, queremos darle un mayor impulso, ¿no? Los temas que tienen que ver pues, con economía circular y con minimizar la cantidad de desperdicio y reutilizar materiales. La otra familia que probablemente pues, muchas de las personas en la audiencia conozcan es nuestra familia Pervia, que son los concretos permeables que permiten pues, capturar el agua con un sistema de captación, reutilizar esa agua. Con el beneficio también de que los concretos Pervia pues te dan puntos adicionales, digamos, para las certificaciones verdes, dado que el área donde se ponen puede ser utilizada como una área verde, ¿no? Pero la respuesta es muy buena pregunta y la respuesta es sí. Queremos trabajar pues en las líneas que teníamos de los concretos eco, principios de economía circular, Pervia, que es pues conservación y captación del agua, y obviamente pues la nueva familia de productos Vertua con una huella de dióxido de carbono reducida, ¿no? Aprovechando la pregunta también, y ahora que mencionamos pues, las otras familias como Pervia, también nos han preguntado si esta familia es compatible con algunas otras de las familias que tenemos, ¿no? Tenemos 16 familias de productos especiales, seguramente muchos de ustedes las conocen. La familia Fortis, que son concretos de alta resistencia, Promptis, con resistencia acelerada, familia Duramax, etcétera. Sí son compatibles. O sea, esto quiere decir que es posible ahora pues, pedir un concreto que sea un Fortis, una resistencia, alta resistencia, que sea Vertua, o un concreto Duramax, que es también familia Vertua, ¿no? Esta nueva familia es compatible con las familias de productos especiales que ya tenemos en el mercado. Y tú mencionabas, Luis, algo que es muy relevante, por ejemplo, del tema de vista estructural de edificios altos e inclusive en pisos, que es la contracción por secado, que podría ser uno de los temas. También ya lo tenemos definido y estudiado y también es compatible con la manera de concretos Vertua, el desempeño mecánico de concretos de alta resistencia y de pisos industriales. Gracias a ambos. Este concreto Vertua tendrá declaratoria ambiental, por lo visto, cuenta con las condiciones ideales para ello. ¿Me ayudas, Arturo Gaitán? Sí, claro. Dentro de los esfuerzos que hemos estado haciendo en CEMEX desde hace ya un tiempo, justamente están las declaraciones ambientales de producto, ¿no? Las famosas EPDs. Nosotros, como lo mencionábamos al principio, hemos estado sumados a acciones colectivas y dentro de esas acciones colectivas estamos participando justamente en el desarrollo de varias herramientas y una de ellas es la de la generación de estas declaraciones ambientales de producto. Entonces, las autodeclaraciones ambientales de producto y también las declaraciones de salud, las HTDs, están disponibles para estos productos. Ahora, aquí quiero aprovechar también para mencionar que todo lo que nosotros estamos comunicando en cuanto a los desempeños ambientales de estos productos tienen una base fundamentada de acuerdo a los lineamientos de comunicación que tiene la ONU. Si algunos de ustedes han escuchado hablar, las Naciones Unidas, en su programa de medio ambiente, tiene varios guías y varios lineamientos de cómo comunicar los desempeños ambientales. Y todo lo que estamos nosotros ofreciendo están alineadas, está alineado con estos lineamientos y con estas guías, ¿no? Entonces, tenemos la seguridad de todo lo que se está estableciendo en los certificados, en las fichas técnicas y en estas declaraciones, que está acorde con todo lo que se debe cumplir. Gracias, Arturo. Jaime Herrera nos pregunta si la trabajabilidad extendida es posible, ya que en ocasiones hay obras remotas que consumen concreto en cantidades relativamente grandes, 4,000 metros cúbicos o más.
Sí, sí, también. Trabajabilidad extendida es una de nuestras tecnologías. Entonces, Vertua también es compatible con esta tecnología. Gracias. Samuel Díaz, ¿las certificaciones son por plantas? ¿En días se puede tener el concreto Vertua ya listo con certificación? Supongo que la pregunta también va referenciada al tiempo en el que entregamos el certificado a nuestros clientes. Sí, antes de nosotros presentar una cotización de Vertua, es porque nosotros ya verificamos que la reducción de CO2 que estamos ofertando es posible y es verdadera, ¿no? Entonces, una vez que ustedes reciban la cotización de cualquiera de los concretos Vertua, es porque ya tiene, digamos, certificada esa reducción. Entonces, sin problema se puede entregar la certificación de manera muy rápida y el tiempo de habilitación de poder suministrar el concreto Vertua, pues también, si no está dentro de las 11 plazas o 11 ciudades que mencionamos, la disponibilidad es muy rápida. O sea, es cuestión de un par de días, ¿no? En el que ya ustedes podrán tener la oferta y la propuesta del concreto. Muchas gracias. Voy a generalizar de nuevo una pregunta y me parece que por el tiempo es la última a la que vamos a dar lectura. Todas las preguntas que no han sido respondidas en vivo por nuestros expositores las vamos a responder personalmente a través del mail del CTCC. Alejandro Rodas y otras personas más nos preguntan que en relación a costo de producción, ¿cuánto más se encarece producir concreto Vertua versus un concreto tradicional? ¿Esa misma proporción se traduce al precio de venta? Gracias por la pregunta. Vi varias preguntas relacionadas con eso. La intención con la familia Vertua es que sea un producto asequible. Alguno de los comentarios decían, uno de los temas que hemos tenido para adoptar más rápidamente temas de sostenibilidad en México, en la industria de la construcción y en otras industrias, ha sido el costo, que algunas de las tecnologías pues tienen un impacto en costo importante. En principio, en Vertua no es la intención, lo que queremos es que sea un producto asequible para que realmente empiece a hacer diferencia en el mercado. El premium, digamos, de precio contra un concreto convencional varía en los principales mercados, pero diría que en general está entre un 2,5% y un 3% al día de hoy. Habría que ver específicamente de qué mercado estamos hablando, pero estaría en ese orden, oscilando alrededor de un 3%. La intención, pues como comento, es pues que el costo o que el precio no sea un problema para que realmente sea una tecnología y un producto que nos ayude a pues hacer diferencia en la sostenibilidad de la industria de la construcción. Así es donde estamos el día de hoy, pero pues el objetivo, como comento, es que el producto sea lo más asequible posible y trabajaremos para ello. Muchas gracias, Luis. Ahora te cedo nuevamente la palabra para tus comentarios finales. Bien, no, pues muchas gracias. Digo, con esto estamos llegando al final de la sesión. Pues gracias a todos por acompañarnos. Me da mucho gusto ver que hay pues este interés por temas de sostenibilidad en nuestro país, ¿no? No quisiera dejarlo de comentar, pues no, evidentemente no es uno de los temas de la sesión del día de hoy, pero pues quisiéramos aprovechar para invitar a estar muy alertas con los cuidados y con la gestión del COVID. Pensamos que las próximas semanas serán algo complicadas por motivo de fiestas, de viajes. Así que pues los invitamos a cuidarse, a estar muy atentos de ustedes, de sus familias y de toda la gente con la que colaboran, ¿no? Sin duda nos falta menos para salir, pero pues no es momento de bajar la guardia. Aprovechar también pues para invitarlos a sumarse al reto de lograr un desarrollo sostenible. Me gusta la definición que dice, es un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas, ¿no? Está claro que pues no podemos hipotecar el futuro para nuestros hijos y para las generaciones futuras. Y ya como último punto, pues aprovecho, ya estamos en diciembre, así que pues quisiera desearles a toda la audiencia muy felices fiestas y todo lo mejor para el 2021, ¿no? Este año pues sin duda nos trajo muchas sorpresas, pero igualmente nos deja muy buenos aprendizajes y seguramente nos deja bien preparados para lograr que el 2021 sea un mejor año para todos. Muchas gracias por conectarse, pues quedamos a sus órdenes.
Las preguntas que no se respondieron, con gusto las responderemos desde el correo del Centro de Tecnología y esperamos verlos pronto en otros más de nuestros foros. Gracias a todos, gracias por conectarse y un abrazo. Muchas gracias nuevamente, Luis. Gracias, Arturo Gaitán, Arturo Rodríguez y a todos los asistentes que se conectaron. Reconocemos que la construcción en el futuro debe equilibrarse con sus efectos ambientales. En CEMEX, estos desafíos se cumplen solo si colaboramos juntos con nuestros clientes, con grupos de interés y desarrollar soluciones siempre de la mano. Para más información sobre nuestros concretos que acaban de visualizar el día de hoy, pueden ingresar a nuestra página web www.cemexmexico.com y por último, nos interesa su experiencia, por lo que los invitamos a contestar una breve encuesta al término de esta sesión. Gracias, buenas tardes. Recuerden que la seguridad y la salud son lo primero. Hasta la próxima.